He intitulado al mensaje del día de hoy, hermanos, el Éxodo. El Éxodo. Éxodo, mis hermanos, significa salida. El Éxodo es la historia de la salida del pueblo de Dios de Egipto, donde los israelitas estuvieron esclavizados por 430 años, sufriendo gran dolor y angustia por la mano dura de los egipcios, que los trataban peor que animales, hermanos. Pero por medio de Moisés, Dios llevó a su pueblo a la libertad. Y así los israelitas vivieron el día más feliz de sus vidas. Porque cuando la salvación llega a la vida del hombre, entonces el hombre es verdaderamente feliz. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos del Éxodo, pues hablamos de una salida y también de una ruta, ¿verdad?, que tuvieron que seguir, porque Dios le había prometido a Moisés que los iba a sacar y los iba a llevar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Entonces vamos a ver que los israelitas, mis hermanos, siguieron la ruta de Dios. Siguieron la ruta de Dios. Cuando llegó el día tan esperado, el día de la libertad, Dios estableció la ruta que deberían seguir hacia la tierra prometida. Esto nos enseña que Dios tiene establecida una ruta para cada vida. No te apresures nunca a tomar decisiones. Espera en la voluntad de Dios. Él sabe el momento y el rumbo exacto que tu vida ha de tomar y que resultará en gran bendición para ti y para todos los que te rodean. Muchas veces nosotros nos apresuramos, hermanos, en tomar decisiones, ¿verdad? Y tomamos decisiones a veces sin pensar, vamos a hacer esto y lo hacemos. Pero hermanos, el Señor tiene una ruta para cada vida. Tiene un momento exacto en que ese camino se ha de comenzar a llevar. Entonces hay que esperar siempre. Así como los israelitas, 430 años esperando ese día de la libertad. Pero por fin llegó, hermanos. Por fin llegó. Pero Dios estableció la ruta. Dios los estaba esperando en el monte Horeb, hermanos. En el monte Horeb, porque se acuerdan cuando llamó a Moisés desde la zarza ardiente. Hermana, le dijo claramente: vas a traer al pueblo aquí, a que me adoren aquí en este monte. Entonces ahí los estaba esperando. Eso está ahí en Éxodo 3, 11 y 12, cuando le dice a Moisés. Dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Estaba en el monte Horeb, ahí en el desierto de Sinaí. Así que ahí los estaba esperando el Señor, hermanos. Y entonces se puede decir que Dios los llevó por un camino largo. Porque, hermanos, la tierra prometida quedaba hacia el noreste de Egipto. Pero el monte Horeb quedaba hacia el sureste. Entonces, en lugar de irse directo a la tierra prometida, los llevó primero hasta el sur, allá en la mera península de Sinaí, al monte Horeb, que quedaba muy lejos hacia el sur. Hermanos, en Éxodo 13, 17 nos lo dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,
que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermanos, Dios sabe por qué establece las rutas en nuestra vida. En este caso, hermanos, si se los llevaba por el norte, ahí cerquitas, hermanos, tenían que pasar por la tierra de los filisteos. Y seguramente que los filisteos les iban a buscar guerra, hermanos, porque era un pueblo muy bélico, era un pueblo muy aguerrido, hermanos. Y al ver la guerra y al ver la violencia y todo, los israelitas iban a decir, no, mejor vámonos otra vez para Egipto, porque allá estábamos más tranquilos, aunque éramos esclavos, pero no estábamos en peligro de guerra, y quizás se hubieran regresado. Entonces por eso Dios estableció un camino largo, que evitara pasar por allí, por la tierra de los filisteos, mis hermanos. Dios los dirigió hacia el Mar Rojo. Salieron de Sucot, eso está en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 20, dice, y partieron de Sucot, así dice, y partieron de Sucot. Luego acamparon en Etam, eso está ahí mismo en el versículo 20 de Éxodo 13, dice, y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Vinieron entonces hasta Baal-Zephón, junto al mar, ahí en la ribera del Mar Rojo. Eso se encuentra en Éxodo 14, 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces los israelitas, en lugar de ir hacia el norte, hacia la tierra prometida, empezaron a dirigirse hacia el sur, y primero pues hacia el Mar Rojo, ahí a Baal-Zephón. Hoy día, mis hermanos, tenemos el mapa de Dios para caminar por una ruta segura en su santa palabra. Normalmente los hombres siempre queremos seguir nuestro propio camino. Hay hasta un dicho que dice que el hombre es el arquitecto de su propio camino. Entonces nosotros decimos, vamos a irnos por acá, ¿verdad? Y queremos seguir nuestro propio camino, ignorando la palabra de Dios, porque nos parece que nuestro camino es el correcto. Pero la Biblia nos dice en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor no quiere que vayas por el camino de los filisteos, porque ahí te contaminarás y serás destruido por sus vicios, sus pleitos, sus envidias y traiciones, y por todas las otras maldades que ellos cometen. Y por supuesto estamos hablando de la gente del mundo, ¿verdad? Cuando hablamos de los filisteos del día de hoy, pues es la gente que no conoce a Dios. Dios no quiere que tú te vayas por ese camino para evitarte todos esos problemas. El Señor quiere que busques la puerta estrecha y el camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios en Lucas. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. No seas uno más del montón, mi hermano, mi hermana. El Señor quiere lo mejor de lo mejor para ti. Recuerda que los caminos de Dios son los más altos, los mejores y los más seguros, y son los que debemos buscar y seguir.
En Isaías 55, 8 y 9 el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De hecho, el único camino verdadero que nos llevará a la vida es el mismo Señor Jesucristo. Él lo dijo, ¿verdad? En Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si estás siguiendo un camino equivocado, mi hermano, mi hermana, te invito a regresar al camino correcto hoy mismo. Entonces ya vimos que, hermanos, el pueblo salió y Dios ya les tenía establecida una ruta larga, hermanos, pero donde ellos iban a viajar seguros. ¿Cómo? Dios tiene a veces una ruta larga para nosotros, pero que nos asegurará, hermanos, caminarla, avanzarla con toda seguridad y con la protección de Dios. Ahora, mis hermanos, los israelitas sintieron la presencia de Dios mientras iban avanzando en el éxodo, iban saliendo de Egipto, iban hacia la tierra prometida. Ellos sintieron la presencia de Dios. Ahí en Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos. Jehová iba delante de ellos. ¿De qué forma? Bueno, dice: de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios, mis hermanos, nunca se apartó de ellos. Fíjense, el versículo 22 lo dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca. Siempre estuvo ahí el Señor con ellos, guiándoles, hermanos, llevándolos hacia la tierra prometida. Dios, mis hermanos, siempre estará con nosotros en todo momento, y especialmente en los momentos difíciles de nuestra vida. Como dice en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y claro, está usando un lenguaje de un pastor, ¿verdad? Porque ahí nosotros somos las ovejas, y el pastor trae su callado, su vara, para, hermanos, que su rebaño pueda sentirse seguro con su presencia, ¿verdad? Así se lo prometió y se lo cumplió a Moisés, hermanos. Dios le prometió a Moisés, ¿verdad? Ya lo leímos ahí en Éxodo 3, 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. En otras palabras, no vas a ir solo, no vas a trabajar solo. Yo voy a ir a tu lado, yo te voy a sustentar, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer las cosas, tú nada más vas a ser mi ayudante. Hermanos, y así lo vimos. ¿Se acuerdan las señales con las que lo equipó? Dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara que se convirtió en serpiente, ¿verdad? Y luego la mano que le salió, hermanos, con lepra, ¿verdad? Y después que él tiró agua y se convirtió en sangre. Pero también las plagas que trajo Dios sobre Egipto, hermanos. Todas las plagas que trajo sobre los egipcios. La apertura del Mar Rojo, hermanos. El maná y las codornices que
vinieron para alimentar al pueblo, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés cuando subió al monte Horeb, el agua de la peña, la serpiente de bronce, etc. O sea, Moisés, hermanos, recibió en verdad la ayuda de Dios. Yo estaré contigo, tú no vas a ir solo, yo voy a ir a tu lado. Y es lo mismo que el Señor nos promete a nosotros. Se lo prometió a Josué, y también a cada uno de nosotros. En Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, hermanos, qué importante. Aparte de que Dios establece una ruta, a veces larga, muy larga para nosotros, nos promete que Él va a estar con nosotros, hermanos. Y es fiel. Y ahí está a nuestro lado, hermanos. No nos manda solos. Él va con nosotros, como lo hizo con Moisés. Ahora, en tercer lugar, hermanos, los israelitas vieron el poder de Dios. Vieron el poder de Dios. Aparte que vieron la columna de nube, hermanos, la columna de fuego guiándolos siempre, ¿verdad? Y ahí habían visto el poder de Dios. Las plagas que vieron en Egipto, cómo Dios castigó a los egipcios. Pero todavía faltaba algo muy grande, hermanos, y eso se encuentra en Éxodo 14. Dice la Biblia que sintieron temor al ver a los soldados egipcios y clamaron al Señor, hermanos. Sintieron mucho temor cuando vieron que ya venían los egipcios. Dice allí en Éxodo 14, 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y con todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Imagínense, hermanos, ver a todo el ejército armado de Faraón que venía por ellos, porque dicen: ¿cómo los dejamos ir? ¿Y cómo dejamos que nos dejen de servir? Vamos por ellos. Y fueron con todo el ejército, y ahí los encontraron. Así que cuando los vieron venir, hermanos, su corazón de ellos empezó a quererse salir del pecho, y empezaron a clamar, a orar, a pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos?
hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés. Fíjense lo que dice el 11 y el 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermanos, después de ver la mano poderosa del Señor, ¿cómo reaccionaron los israelitas? Siempre la tendencia en el pueblo de Dios es culpar al líder cuando se presentan los problemas, como en el caso de Israel. Moisés, hermanos, contestó con gran autoridad. Versículos 13 y 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense, hermanos, qué convicción tan grande de Moisés. Ahí estaba el mar por un lado, hermanos, por otro los egipcios encerrados allí, hermanos, en el desierto, en Baal-Zephón. Entonces Dios mostró su gran poder, hermanos. Eso está en Éxodo 14, 15 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Hermanos, Dios mostró su gran poder protegiendo a su pueblo. Versículos 19 y 20 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios mostró su gran poder, mis hermanos, abriendo el mar para salvar a su pueblo. Versículos 21 y 22 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios mostró su gran poder trastornando el campamento de los egipcios, hermanos. Versículo 23: y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó
el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios mostró su gran poder, mis hermanos, derrotando y destruyendo al ejército egipcio. Versículos 26 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios mostró su gran poder, hermanos, engrandeciendo a su siervo Moisés a los ojos de todo el pueblo. Versículo 31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Dios, hermanos, nos dejó con esta historia una gran lección. Una gran lección. En ocasiones veremos aparecer en nuestro horizonte gigantes muy poderosos que tratarán de destruirnos. Cuando eso pase, tendremos dos alternativas: llenarnos de pánico y temor, renegando por nuestra condición y buscando culpables, o esperar con fe en el gran poder de Dios. Y hermanos, esa es la alternativa que nosotros debemos tomar. Esperar en el Señor, hermanos. Esperar en el Señor. ¿Verdad? Cuando vengan problemas a nuestra vida, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la iglesia, a nivel del país, hermano. Ahorita que estamos, ¿verdad?, con esta alarma mundial por el COVID-19, y que todos están espantados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está muriendo la gente, hermanos, con este virus, ¿verdad? Pero hermanos, sabemos que Dios está con nosotros y Él es el que nos va a defender, hermanos. Entonces confiemos en Él, hermanos, y mantengámonos firmes en Él, en lugar de lamentarnos ¿verdad? Me decía un hermano, dice, pues a lo mejor van a cerrar las iglesias, dice, ¿verdad?, porque no quieren que haya reuniones de mucha gente. Pero yo digo, ¿cómo van a cerrar las iglesias? Si cierran las iglesias, van a tener que cerrar las oficinas de gobierno, van a tener que cerrar los estadios, ya no va a poder haber partidos, van a tener que cerrar todas las escuelas, las universidades, los mercados, los parques. Ya todo el mundo se va a encerrar, y qué va a comer y qué va a hacer. Es imposible cerrar, hermano. La vida tiene que seguir, y nosotros tenemos que confiar que Dios va a estar con nosotros. Así que no se alarmen, no se asusten, hermanos. Pídanle a Dios, ¿verdad? Ya en el boletín varias semanas ha salido que oremos, hermanos, porque
que Dios pare esto, ¿verdad? Que es sin duda una de las señales del final, porque así dijo Jesús, que iba a haber hambres y pestes, hermanos, por todos lados, y guerras y rumores de guerras y terremotos y tsunamis y todo lo que estamos viviendo hoy. Se está cumpliendo la palabra de Dios, hermanos. Dios así, mis hermanos, terminaba con la etapa de esclavitud y sufrimiento de su pueblo y los llevaba hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y así anunciaba que un día su Hijo unigénito vendría al mundo, mis hermanos, cual Moisés, a salvarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, para lograr un nuevo éxodo. Nuestra salida de este mundo pecador a las mansiones gloriosas que nos ha preparado. La salvación de Dios es para siempre y en Él estamos seguros. Los hijos de Dios nunca tendremos límites para alcanzar nuestras metas, porque Dios estará siempre con nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos.